Líder TV presenta Ecofrontera con Gustavo Pantoja. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Este es tu programa Ecofrontera y mi nombre es Gustavo Pantoja. Te agradecemos que estés en sintonía con nosotros y recuerden la línea líder, el teléfono 711-2222 para que te comuniques con nosotros o también a través de las redes sociales. Por Twitter nos localizas con el nombre de usuario @líder_tv y el personal @Gustavo Pantoja. Y también por Facebook, ahí en tus comentarios nos puedes ubicar como Líder TV, como Gustavo Pantoja y el grupo Ecofrontera. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante ligado a los temas ambientales que hemos ido comentando en ediciones anteriores, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del desarrollo urbano. Y para ello está con nosotros el doctor Humberto Palomares León, quien es profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien te agradecemos, Humberto, el tiempo y el espacio para que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, con mucho gusto aquí para servirles. Humberto, dentro de tus actividades ahí en el COLEF, particularmente, ¿en qué te has enfocado en lo que es el desarrollo urbano? Mira, el área temática en la que estoy trabajando se puede denominar como geografía económica, y dentro de esta gran área de geografía económica está incluido el eje temático de desarrollo urbano. Sin embargo, dada la experiencia que tenemos en el Colegio de la Frontera Norte de hacer investigación fronteriza en la frontera y desde la frontera, hemos elaborado una peculiaridad en términos del eje temático. Podemos hablar de manera específica incluso de desarrollo urbano fronterizo. Es decir, no es el desarrollo urbano en general, sino el desarrollo urbano que se ha presentado en la frontera México-Estados Unidos. ¿Y ahorita en qué parte o qué trabajos has realizado o estás realizando dentro de la frontera? La investigación que hemos estado siguiendo desde que inicié yo mis labores en el Colegio de la Frontera Norte hace ya más de 15 años, empezaron a partir de la delimitación del bienestar. En cualquier investigación uno debe partir de determinados conceptos o ideas teóricas que emitan algunos juicios que puedan ser evaluados en la práctica, con la investigación de campo, con datos recopilados por instituciones para tal efecto. Entonces, en principio, empezamos con el concepto de bienestar, y obviamente el desarrollo urbano es básico para entender la problemática del bienestar. Y obviamente, cuando estamos hablando del bienestar, es muy probable que nos encontremos con la cara opuesta, que es la carencia. Entonces, dentro de la investigación hemos estado elaborando indicadores de bienestar y de carencia en las ciudades fronterizas y particularmente las ciudades del norte de Tamaulipas. Muchas veces oímos el tema o escuchamos el tema, amigos, de desarrollo urbano, y nos enfocamos nada más en lo que es infraestructura, ¿no? Infraestructura urbana, vialidades, edificios, no sé, ¿verdad? Pero el tema que comentas yo creo que es uno de los elementos, ¿no? de lo que es el desarrollo urbano, el bienestar social, calidad de vida. Exactamente. ¿Verdad? Te lo voy a poner de esta manera tan simple quizá y llana. Podemos tener la mejor unidad deportiva o la mejor plaza con una infraestructura de primer nivel, de juegos para los niños, de estancias para los adultos, y si nadie usa eso, y si no está en un lugar donde puede ser apreciado, donde puede significar obviamente que la población lo valore, no estamos hablando de desarrollo urbano, estamos hablando de una infraestructura que está ahí. Entonces, el desarrollo urbano, como bien lo dices, no se trata de generar más y más infraestructura, se trata de que se construya aquella infraestructura que se requiere para que la población tenga mejoras en su bienestar. Y parte de lo que hacen ustedes, o sea, los estudios, la metodología que utilizan, es ver todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo han enfocado, cómo enfocan ustedes cuando realizan un estudio? ¿Cuáles son los elementos que van integrados en un estudio en materia de desarrollo urbano? Mira, nosotros consideramos el desarrollo urbano tiene que ver con varios aspectos sociales, económicos, y de manera muy importante la parte ambiental. La parte ambiental es central en el desarrollo urbano porque
estamos haciendo una presión mucho más intensa del uso de suelo en las ciudades que en las áreas rurales. En las áreas rurales, digamos que toda la parte que tiene que ver con ambiente tiene menos presión. Por lo tanto, el aspecto ambiental es, digamos que menos importante en relación a otros aspectos desde la perspectiva de las sociedades rurales. En la ciudad, la parte ambiental se convierte en algo central para poder tener no solamente mejores condiciones de vida de los habitantes, sino que estas condiciones también se reflejen en mejoras en términos de nuestra aproximación al uso de recursos, debido a que al momento de que se empiezan a crecer las poblaciones, los recursos empiezan a ser escasos. Al ser escasos los recursos, estos muchas de las veces tienen el problema de plantear problemáticas de carencia en el aspecto ambiental. Por eso es tan importante la parte ambiental en el análisis del desarrollo urbano en las ciudades, porque de esa manera es que se va de la mano para elaborar estos indicadores de bienestar que te comento. ¿Qué tanto, por ejemplo, para dar una idea, tenemos un indicador mundial de áreas verdes por habitante que es reconocido por una serie de instancias mundiales? Bueno, ¿qué tanto estamos cumpliendo con ese tipo de normatividades? No son normatividades que dependan de alguien en particular, sino que son las necesarias para hablar de desarrollo urbano, para hablar de bienestar. Si no tenemos esa cobertura, particularmente de ese aspecto ambiental que te comento, empezamos a tener carencia, y entonces si acumulamos carencias en diferentes aspectos, incluidos el aspecto ambiental, ya empezamos a dejar de hablar de desarrollo urbano y solamente podemos hablar de crecimiento de la infraestructura urbana. El tema de las áreas verdes, pues para empezar, el tema ambiental va de la mano. Era una pregunta que tenía más adelante. Va de la mano con el desarrollo urbano. No puedes pensar en desarrollo urbano sin dejando a un lado el medio ambiente, ¿no? La parte ambiental. Tienen que ir de la mano y uno tutelado por el otro, ¿no? Pero el tema de áreas verdes, yo creo que dentro de los proyectos en materia de desarrollo urbano, en las comunidades, hablando no solamente en la frontera, sino hasta en el interior de la República, he visto como que no tienen el desarrollo o las estrategias de gobierno para que cumpla con ese estándar que tú dices. No sé si tengas por ahí el dato, cuánto es el porcentaje de área verde que se tiene que tener una población. Sí tengo el dato por aquí, pero necesitaría buscarlo para dártelo de tal manera que la gente en el programa que esté escuchando y viendo el programa sepa a qué nos estamos refiriendo. Déjame a ver si rápidamente lo encuentro aquí. Hay una comunidad, no recuerdo ahorita el nombre, Humberto, en Brasil, que ha sido un ejemplo a nivel mundial de temas ambientales, pero también de lo que es la infraestructura, de seguridad, de desarrollo urbano. Es una de las ciudades. Curitiba es una ciudad que está en la provincia de Paraná, en Brasil. El asunto aquí, Gustavo, es que muchas de las cosas aún están pendientes de responder en términos de cómo algunas comunidades logran un bienestar, que tienen semejantes condiciones ambientales, semejantes condiciones de localización, semejantes condiciones incluso de recursos naturales, y sin embargo uno los compara y ve fuertes carencias en unas comunidades y muchas ventajas en otras. Por ponerte un ejemplo aquí muy cercano a nosotros, obviamente tenemos las ciudades fronterizas tamaulipecas, Reynosa, Matamoros, y tenemos otra vecina en Coahuila. Piedras Negras es una de las pocas ciudades fronterizas que cumple en más del 50% de su mancha urbana con el criterio o norma mundial de metros cuadrados de área verde por habitante, que son 8.5 metros cuadrados, que esa es la norma. Metros cuadrados por habitante. Por habitante. Entonces, te puedo decir, Piedras Negras lo cumple. La pregunta es, estamos tan cerca de la ciudad fronteriza de Piedras Negras y nosotros estamos con una carencia. Mira, el último dato que tenemos para el año
2010, tenemos una carencia general en la ciudad de 200 hectáreas de área verde que nos hacen falta. O sea, imagínate lo que significa eso. No sé cuántas hectáreas es el Parque Viveros. Son probablemente unas 30, 40 hectáreas. Necesitamos 2 parques viveros más. En la ciudad. No, ese es parte nada más para cumplir con la norma. No estamos siendo generosos sí. con las necesidades ambientales de la población. Estamos pensando en cumplir la norma. Y de esa manera es que, por eso es importante lo que te mencioné al principio. Para hablar de desarrollo urbano necesitamos hablar de indicadores de bienestar en todos los aspectos y sobre todo incluida la parte ambiental. Cuando empezamos a ver que en vez de logros y bienestar en las poblaciones, en las ciudades, empezamos a tener carencias, entonces, vuelvo a insistir, ¿qué estamos observando? Solamente crecimiento de infraestructura urbana. Permíteme tantito, Humberto, antes de continuar. Le recordamos, amigas y amigos, la línea líder, el teléfono 711-2222 para que se comuniquen con nosotros, y así como también las redes sociales. Por Facebook nos ubicas como Líder TV o el personal Gustavo Pantoja y el grupo que tenemos Ecofrontera, y por Twitter nos ubicas como @líder_TV y el personal @Gustavo Pantoja. Y bueno, seguimos aquí con el tema muy interesante aquí con el doctor Humberto Palomares. Y hablando del tema de áreas verdes, una experiencia que tuve hace 15 días, Humberto, particularmente en la ciudad de Durango. 720,000 habitantes, más un poquito más grande que Nuevo Laredo. Ahí hay un cerrito que se llama el cerrito del Milagro de los Remedios, no me acuerdo cómo va, pero desde ahí ves toda la mancha urbana de la ciudad de Durango, y nada más se veían lo platicaba con la gente de servicios públicos y de ecología de ahí de Durango, como se ve bien marcado nada más 2 avenidas, se veían con flora, ¿no? Árboles, ¿no? Todo lo demás se veía completamente árido, ¿no? Ni siquiera un rosalito por ahí, ¿no? Estoy diciendo el extremo, ¿va? Pero nada más se veían 2 vialidades, un ejemplo, o sea, Paseo Colón y Reforma, así se veía toda la ciudad de Durango desde ese cerrito, de los Remedios, perdón. Veías el área sin árboles, ¿no? Y es parte de lo que dices, aparte del bienestar que te da en la parte de la comunidad, pues las áreas verdes te cambian el microclima, son mejoradas de clima, ¿no? Te bajan 2-3 grados la temperatura solamente teniendo en tu casa habitación. Si pones un arbolito, lo riegas y ya 3-4 años vas a tener una sombra, y esa misma sombra te va a generar un microclima, ¿no? Ese tipo de elementos prácticos que uno observa en la vida cotidiana se le denomina, tiene un concepto en desarrollo urbano que se llama soporte urbano. Es decir, tenemos un concepto tan importante que tenemos que medir, que tenemos que identificar, porque, por ejemplo, hemos padecido, todavía no acabamos de padecer el asunto de las inundaciones en la ciudad, teniendo el principal eje de drenaje, uno de los principales del país, que es el río Bravo, y padecemos de inundaciones cada que llueve 3 horas, 4 horas en un viernes de la noche. Y cuando hablamos de soporte urbano, hablamos de que, por ejemplo, en cada vivienda, en cada negocio, tenga una normatividad que permita que haya este tipo de espacios verdes, ¿sí? ¿Qué hemos hecho en la ciudad? ¿Qué hemos detectado nosotros en nuestras investigaciones en las ciudades fronterizas? Estamos pavimentando la mayoría de los espacios, no solamente públicos, sino privados. Y entonces, cuando llueve, ¿a dónde se va a ir el agua? Por poner un caso tan elemental, no tenemos un árbol, ¿cómo es que vamos a soportar las emisiones de CO2 que con el crecimiento vehicular tenemos? Ahora, te voy a dar un dato que recientemente se comentó en un evento que tuvimos en el Colegio de la Frontera Norte con motivo de nuestro 30 aniversario de fundación en la agencia, en el edificio de los agencias aduanales, uno de los auditorios. Diariamente se consumen por el transporte de carga en esta ciudad casi 500,000 litros de diésel diario. Todo lo que es el transporte. Sí,
Yo me quedé, bueno, todo el mundo que estuvimos ahí en el evento, cuando vimos ese dato, 444,000, vamos a bajarlo, ¿no? Porque luego uno tiende a subir más de la cuenta, ¿no? Pero 444,000 litros de diésel diario. Imagínate las emisiones que están generando, ¿no? Imagínate las emisiones. Entonces, porque, bueno, a diferencia de Reynosa, Matamoros y Piedras Negras, pues ellos no tienen la carga vehicular que tenemos en esta ciudad. Entonces, que yo te estoy diciendo de un déficit de 200 hectáreas, pensando en que nuestra estructura nuestra estructura económica estuviera relativamente parecida a la estructura de otras ciudades. Pero aquí tenemos un peso realmente importante en el sector transporte y su contribución económica de empleos tan importante, también hay una contribución ambiental. Sí. Y en no este lo caso, estamos... no tan positiva. No tan positiva, y que lamentablemente ese tipo de economías, por llamarle de alguna manera, no las estamos atendiendo. No hay un programa, ni siquiera federal ni estatal, para tratar de regular el tipo de vehículos que están utilizándose para la carga. Te estoy diciendo de algo que no estamos haciendo. Sí. De hecho, a lo mejor no tanto hacer los cambios de los sistemas de diésel, no tanto el cambio de la utilización del combustible, sino los equipos para reducción de emisiones, pues sí son algo medio cariñosos. De hecho, hay un proyecto dentro del programa Ambiental México-Estados Unidos, ahí en Frontera 2020, de realizar un taller de trabajo en una ciudad fronteriza. Podría ser Nuevo Laredo por el impacto o por el uso, el número importante que existe de tractocamiones, para un taller enfocado a todas las empresas transportistas, directamente relacionado con lo que son la generación de emisiones, pero también el indicador o el tema de salud pública, ¿no? El impacto que se tiene en salud pública, pero también cómo le podrían hacer para mitigar esas emisiones. Y no solamente van a mitigar las emisiones, sino van a tener también un ahorro en el consumo del combustible. Así es. Utilizando, hay varios equipos, no necesariamente tienes que cambiar el motor del tractocamión, sino poner un aditamento para reducir el consumo y la generación de emisiones. Una pregunta que te tengo ahí, Humberto, de los estudios que han realizado en la frontera, ¿cuál punto han visto que ha sido una de las problemáticas o prioridades que se tienen en los gobiernos locales en el tema de desarrollo urbano? Mira, tocas un punto medular que no estamos atendiendo. En casi ninguna ciudad fronteriza se ha detectado por parte... El colegio tiene una gran ventaja que se puede considerar incluso una virtud del visionario que inició este proyecto de un centro de investigación a lo largo de la frontera. No hay en ninguna parte del mundo una institución así. Y le hemos sacado realmente partido nosotros al procurar hacer los estudios correspondientes para comparar, nuestras fronteras, en qué se diferencian, en qué se parecen, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos detectado en términos de los gobiernos locales? Mira, las ciudades fronterizas, las más importantes, desde hace más o menos como unos 10 o 15 años, empezaron a cambiar su patrón de organización urbana. No solamente la parte ambiental, la parte urbana empezó a modificarse, empezó a funcionar de otra manera. Empezamos como ciudades concéntricas. Había un centro y la mayoría de las actividades públicas y económicas estaban ahí, y después había algunas otras actividades que empezaban a hacer crecer la ciudad, pero sin mucha importancia. Se mantenía un patrón céntrico. Todos los gobiernos pues fácilmente podían concentrar toda su función, digamos, en una perspectiva centralista, concéntrica. ¿Por qué? Porque ahí se estaban concentrando todos los recursos de la ciudad. Las ciudades crecen de una manera, en algunos casos como Tijuana, velozmente, y no solamente crecieron en población, se modifica la estructura urbana de las ciudades. Hemos detectado eso, ya nuestros colegas de otras oficinas de Ciudad Juárez, de Tijuana, empezaron a detectar eso. Las ciudades están organizadas de una manera diferente a la tradicional. La tradicional es que una ciudad como Nuevo Laredo, del tamaño de Nuevo Laredo, de 300, casi 400,000 habitantes, funcione todavía concéntricamente. Esa es la que se espera. Entonces los gobiernos municipales tienen recursos para atender una ciudad así. Pero resulta que, desde hace 10 años, se empezaron a modificar este tipo de patrones. Y Nuevo Laredo, al igual que otras ciudades que se consideran medias de la frontera,
se modificaron y empezaron a surgir centros en otras partes de la ciudad te voy a decir cuál es el más importante centro en Nuevo Laredo, que no es a lo mejor ninguna novedad para los televidentes. Todo lo que es, digamos, las líneas de ferrocarril, todo lo que está dentro, parques industriales, todas las colonias, ese es el principal centro de la ciudad. Uno esperaría que estuviera aquí pegado al puente 2 y 3, ¿no? Porque esa es la idea. La idea es que el centro principal está pasando el puente o viniendo del puente. Pues ya no está ahí. El centro principal está dentro de todo lo que es la infraestructura de ferrocarril. Y uno se pregunta, pues, ¿por qué tenemos tantos problemas viales? ¿Por qué tenemos tantos problemas en términos de contaminación? Pues porque estamos funcionando en términos urbanos de manera diferente y los gobiernos locales no han puesto atención en eso. Permíteme tantito, Humberto, nomás para recordarles a los amigos y amigas de Ecofrontera, la línea líder, el teléfono 711-2222 para que te comuniques con nosotros, así también las redes sociales, nos ubicas en Twitter con el nombre de usuario @líder_TV y el personal @Gustavo Pantoja. Y por Facebook nos ubicas como Líder TV Gustavo Pantoja y el grupo Ecofrontera, donde bueno, ya como saben ahí pueden dar sus comentarios. Aprovecho para saludar a Hugo Santos, una persona que nos ha estado mandando ahí comentarios sobre temas que bueno, pues las próximas semanas estaremos viendo aquí en tu programa Ecofrontera. Y continuamos aquí con el doctor Humberto Palomares hablando de lo que es el desarrollo urbano y un tema de lo que estabas platicando del centro de la ciudad. Muy pocos saben, y aprovechar el espacio, que el punto geodésico de Nuevo Laredo está enfrente de Comapa, ¿no? Ahí en el Parque Narciso Mendoza, ahí está la placa del punto geodésico, que esa es la ubicación de la ciudad, ¿no? Muchas veces a lo mejor pasamos y lo pisamos, pero no sabemos que existe, ¿no? Que está ahí el punto de ubicación o de localización de Nuevo Laredo, ¿no? Y de ahí, bueno, donde comentas tú, estamos hacia el sur, ¿no? Donde se ha trasladado toda la operación o el centro de la ciudad, ¿no? Así es. Un tema, Humberto, que también va de lo que comentábamos ahorita, de desarrollo urbano y la misma parte ambiental, es la concurrencia de dependencias, ¿no? Es la participación. Pues casi siempre ubicamos a la parte de desarrollo urbano, pues las direcciones o secretarías, ya sea el nivel, ¿no? En materia de desarrollo urbano, pero es bien importante que exista concurrencia entre todas las dependencias, porque dentro de la visión o el diseño de estrategias o infraestructura que se vaya a crear, pues tienes que tener todos los elementos. La parte de obra pública, el tema de la parte ambiental es indispensable, no hasta prioritario que esté de la mano trabajando con esta parte de desarrollo urbano, ¿no? Sí, mira, esto es ahora ya hablamos un poco, digamos, de la opinión pública ya entiende un poco más lo que significa tener programas en vez de un plan general. Sí existen todavía los planes, pero los planes casi siempre ya están más vinculados a una idea genérica de algo, pero lo que vas a echar a andar es un programa específico para algo, para algún problema que has detectado, y es la manera en cómo ahora funcionan la mayoría de las dependencias en los 3 niveles de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? Bueno, pues ha faltado entender que si el problema es multicasual, o multicausal más bien, sería la palabra adecuada, entonces tenemos que tener un programa que incluya diferentes dependencias de gobierno, no una sola. Es decir, tenemos un problema que se ha detectado principalmente ambiental, de contaminación del río Bravo, se ha detectado, y obviamente es un problema ambiental porque es de naturaleza específicamente de atención de algunos aspectos químicos o físicos, como sea que se denomine la problemática, pero además tenemos una situación específica. Esa contaminación está localizada. Al estar localizada puede tener impactos en la población, impactos en negocios, impactos en diferentes aspectos de la vida urbana de la ciudad. No sé cuánta gente tenga claro que Nuevo Laredo está todavía en un proceso de ser, digamos, ya tenemos los permisos para que por el Puente 3
pueda ser transportada carga considerada materiales de peligrosos. materiales peligrosos. Bueno, uno no desea un percance como los que han pasado en otros lugares. Han pasado percances complicados de químicos peligrosos en lugares no poblados y el efecto es terrible. O sea, estamos hablando de lugares donde no hay población. Entonces, imagínate donde hay población. Ahora, ¿dónde tenemos el lugar localizado? En el norponiente. ¿El río para dónde viene? Pues el río viene del norte-sur. O sea, estamos hablando de riesgos que incorporan diferentes aspectos de la vida urbana. Entonces, no podemos hablar de un plan de contingencia ambiental. Sí, porque a lo mejor estamos pensando que contamine el río, pero ¿qué tal que el tráiler se voltea no en el río, sino requiere alguna atención mecánica y se viene y entra a la ciudad y entonces estamos hablando de un conflicto de otra naturaleza, porque se van a afectar negocios, hogares, familias, personas, infraestructura, porque no sabemos qué tipo de químicos sea. Entonces, ya no podemos hablar de un plan de contingencia ambiental. Tiene que haber un plan de contingencia que, si bien se remita a un aspecto ambiental, no se limite a él. Tiene que concurrir la cuestión de la atención de protección civil, quizá la gente que tiene que ver con los negocios, comercios, etcétera, que puedan ser afectados. No tenemos eso, Gustavo, en la ciudad. Atlas de riesgo, ¿no? Podría ser también tener exactamente. Lo que pasa es que el Atlas de riesgo está más enfocado a riesgos generalizados en la ciudad derivados de una situación de, por ejemplo, inundaciones grandes o quizá temblores, que muy raro que sucedan en esta parte, según entiendo por los geólogos. No tenemos un riesgo en ese sentido, pero hay otro tipo de riesgos ambientales que pueden ser causales de un conflicto urbano. Yo lo que en realidad me refiero es que algo causado por el hombre, un riesgo que tiene que ver derivado o que se deriva de una actividad hablando humana. del tema de materiales peligrosos, ¿no? Que es algo que estamos luchando mucho para que se pase. No tenemos un protocolo de qué hacer. ¿Qué va a hacer para empezar, qué va a hacer el chofer que tenga ese percance? ¿A quién tiene que llamar? ¿Quién tiene que acudir? No tenemos eso. Yo cuando me preguntaron en el Colegio de la Frontera Norte si teníamos un plan de un atlas de riesgos, le dije, pues sí hay un atlas de riesgos, pero no lo que nos va a salvar de eso. Necesitamos tener un protocolo municipal donde todo el mundo sepa, como en la Ciudad de México, cuando hay un temblor, ya todo el mundo sabe qué hacer. Bueno, allá ya costó vidas. Entonces, vamos a esperar a que nos cueste vida una situación así. Estamos todavía en proceso de que se abra realmente el transporte a esa actividad. Pues tenemos tiempo para hacer algo, porque no lo hacemos. ¿Dónde están las autoridades locales convocando a los ambientalistas y a toda la gente que está relacionada con cuestiones de protección civil para generar este protocolo? De hecho, dentro del programa Frontera 2020, una de las mesas de trabajo es los planes de respuesta a emergencias. Y bueno, ya se empezó la capacitación en lo que es los puentes internacionales de Eagle Pass, Piedras Negras, Del Río o Ciudad Acuña, porque es uno de los temas prioritarios que se han tratado en las reuniones tanto nacionales como es una problemática, no tanto una problemática, sino una prioridad de que se tengan, lo que dices tú, los planes de respuesta a emergencias, la respuesta, los equipos de comando, o sea, todo lo que es también la prevención, porque no nada más vas a estar preparado para cuando pase, ¿no? También puedes prevenir muchos accidentes, o la mayoría de los accidentes se pueden prevenir, ¿no? Así es. Y es parte de las estrategias que tenemos, ¿no? Humberto, pues ya casi llegamos a finalizar nuestro programa. Como en pocas palabras, ¿cómo podemos hacer la conclusión del desarrollo de la ciudad de Nuevo Laredo? Mira, particularizando Nuevo Laredo. Sí, claro que sí. El tema de desarrollo urbano, se empezó a hablar de este tema no hace mucho, estamos hablando de los 70s. Digamos que estábamos haciendo tú y yo y apenas se hablaba del desarrollo urbano. Sí. Estamos hablando de un tema de hace mucho tiempo. Entonces es un tema relativamente novedoso, pero además que está cambiando constantemente. ¿Por qué? Por todo el desarrollo tecnológico que estamos teniendo en el mundo. El mundo cada vez va a ser más urbano. El problema y el riesgo y también el desafío que tenemos es que este desarrollo sea más urbano y menos solamente de crecimiento de infraestructura. ¿Cómo vamos a lograr eso? Hay
múltiples alternativas. Yo te puedo decir que en el mundo se han probado muchas alternativas de cómo hacer que las ciudades funcionen bien. Y comentábamos el asunto de Curitiba de Brasil. ¿Qué hicieron los brasileños que viven en Curitiba para tener la ciudad que tienen? Trazaron un plan de 30 años en el cual todos los sectores involucrados entendieron que necesitaban de todos. Y que tenían que seguirlo. Entonces aquí no es como yo, Codeín, Nuevo Laredo, quiero algo para mí y para mis parques industriales. Yo, agentes aduanales, quiero esta infraestructura que necesito para mejorar todo lo que tiene que ver el servicio de transporte. Yo, chofer de camión, quiero que las pavimentaciones estén... No, es yo, como usuario de ciudad, necesito de la participación de los diferentes actores, todos. No privilegiar mis intereses por encima de los demás. Esa es la clave. El problema es que encontremos el mecanismo que nos permita equilibrar a todos los sectores económicos en la ciudad y que todos se comprometan a trabajar por la ciudad, no solamente por sus intereses. Que a final de cuentas todos van a salir beneficiados, ¿no? Exactamente. Ellos y exactamente. Eso es lo que hay que convencer a la gente, que los beneficios van a ser mayores cuando pensamos en términos urbanos. Bueno, pues Humberto, no me queda más que agradecerte el tiempo por haber estado con nosotros. Pues el COLEF siempre ya han participado, el doctor Frausto, colega tuyo, ha participado en el programa, y bueno, pues están las puertas abiertas, Humberto, para seguir platicando diferentes temas. Bueno, tú tienes una amplia experiencia y bueno, tienes toda la visión de lo que pasa en la frontera, y bueno, pues muchas gracias. Gracias, Gustavo, por estar aquí con nosotros. Nos vemos próximamente con otro tema. Que sí. Y amigas y amigos, hemos llegado al final de tu programa Ecofrontera. Los esperamos la próxima semana y recuerden, actúa verde. Mi nombre es Gustavo Pantoja y que tengan buen día. Gracias.